método para desarrollar. Y aquí en clase vamos a ver y analizar cómo vamos a ir armando entendimiento de funcionamiento sin orden para que mejor debemos tomar en cuenta para poder tener una toma bien operativa y que sea bien eficiente para el caso que ocupe. Vamos a comenzar para que vean de pero la invitación es a que vean el tutorial, que vayan consolidando y traigan sus P. Necesito que, porque después preguntas al examen. El examen lo debemos. Debería ser 2 semanas. Debería 2 semanas, debería ser el lunes a las 11. Lunes de la mañana. Con eso ustedes de acuerdo. Oye, 16, 17, 23 y 7, 30. Ok, profe. Sí, lunes 30. Voy a tomar nota aquí. Vamos a preparar el 30. Ya con las clases creo que están bien. Igual les voy a mandar un ejercicio para la casa, para que me decida, pues también tenemos soporte para el primer parcial. Esos ejercicios son, pero le hacen la foto, así como hacíamos los exámenes, le hacen la foto y los modifican, pero los deben. ¿Estamos claros? Déjenme tomar para el 30. Yo necesito que saquen el espacio de tiempo de lunes en ese mismo horario. Este lunes va a ser el punto. Bien, ir a la universidad el lunes, sí. Entonces, que saquen ese tiempo de 11 a 2. ¿Estamos claros? Ok, pero. Ok. Tomo nota por aquí. Estrés en sus medidas de bioseguridad. Y deben llevar sus, les voy a decir, tener preparadas. Voy a procurar que el ejercicio práctico que les voy a dar, con ese ejercicio, hay algunos elementos de ese ejercicio que van a ser útiles en el examen para que no pierdan tanto tiempo. Por ejemplo, la curva de equilibrio, cosas que debemos tener listas para ir a un parcial, porque si no les. Entonces, muy probablemente la misma curva de equilibrio que van a analizar en la práctica me va a hacer que desarrolle ejercicio de parcial.
pero con esos elementos que y ya también quiero que el tutorial por él, que es esa profesora, ese tutorial, y a mí me parece que es recomendable para línea con la hoja de cálculo que les mostré en la clase pasada, donde se puede, no quiero construir una para la métrica, lo único, tal como lo dice, resolver muchísimo, tenemos que calcular cuando se trata de diseño de torres. Hoy les voy a explicar todo eso para que vean cómo deben de alguna manera adelantar algunos de cálculo. Entonces necesito dispuestos y que trabajen intenso esta semana para que estén listos. 30. Ok, entonces vamos a ver de qué se trata la clase de hoy. Me dicen partiendo la pantalla, por favor. ¿Está compartiendo? Sí. Pantalla. Esa pantalla completa. Pantalla completa. Fíjense, para balance y de energía, pues el balance no es directo. Realmente hay que tener en... Yo les doy detalles las ecuaciones para este balance se hace cerca de energía como en el aire, entrar lo más cerca de aire seco es esto. Tenemos nuestro aire seco y un tris de vapor de agua. Ese es el que hemos conversado hasta ahora. Para que si el aire tiene muchísimo activo respecto a toda la que sería posible, entonces va a ser mucho más eficiente. Sin embargo, en la medida que lo que realmente sucede en esta va el aire ese debería salir en un estado 2. Fíjense que el estado 1 va a ser por donde el aire, y el siempre la torre va a ser donde sale el aire, en el tope. Entonces, y para el agua va a entrar por el punto 2, el punto 1 por la corriente con el aire. Entonces, donde el aire sale, el agua entra, y donde el agua sale, el aire. Y lo importante es que originalmente capacidad de absorber ¿qué? Para que ese vapor realmente logre enfriarse, ¿no? Entonces todo uno ya está. Esta es nuestra primera ecuación. Vamos a subir esto porque ahí
la masa de aire, usa de aire que otra cosa, si que entra de agua y sería que entró, aquí no está entrando de aire, no desde la masa y de bueno, el proceso de torre enfriamiento. Para acá, en la entrada, si fuera total, va a haber un elemento adicional que todo desde el agua líquida hacia el balance. Fíjense en que el aire de entrada va a ser a los de aire seco por hora que están entrando más la cantidad de vapor de agua que entra. Y como sabemos que la humedad absoluta es igual a la cantidad de y podemos tener por kilo de seco. Entonces, si lo entonces este es el G1 de el G, el respecto a la entonces, eso es que normalmente tiene constante tanto a la entrada como a la salida, la humedad. Y esta relación es la que me da esta diferencia. Un lado por uno más que está aquí arriba. Entonces, esta es una y de allí surge esa comida. Ahora, nos va a dar absoluta que es fácil realmente obtener mi humedad. Y cuando la tengo, pues ya si tengo la cantidad de aire seco, ya tengo y tengo mi humedad, pues también sé que en algunas ocasiones hay la masa de aire media salir, ser medida a la de salida, porque en la torre el aire adquiere vapor de agua. Tenemos
de aire. Si lo decimos a la entrada, desde el punto de vista molecular, entonces entonces también tenemos que la masa sobre el peso molecular, el modelo matemático es lo que entonces yo lo que cada masa con el molecular, y aquí vamos a tener la misma relación, pero con respecto a los pesos moleculares para poder hablar en moles. Y esa expresión para para esta materia que son torres de enfriamiento con aire, pues los valores de peso molecular del aire molecular del agua automáticamente en la ecuación pasan a formar parte de la ecuación número, porque esos pesos moleculares son constantes. Cuando vemos esta relación viene del balance de aire, de entrada y salida, con respecto a los pesos moleculares de agua y de aire. ¿Por qué? Porque ellos son constantes. El aire y el agua tienen el mismo peso molecular. Entonces, una característica que parte de la ecuación que es útil para este tipo de balances. Esa es otra ecuación que les recomiendo que hagan que vayan haciendo su formulario, porque en este tipo, por eso les voy a enviar una tarea de casa, porque así ustedes van a poder percibir impecablemente de cuáles son todas las ecuaciones que son útiles y la secuencia lógica. Yo lo que quiero es que vean y adquieran la secuencia lógica, porque en algunos casos podemos hablar entonces de esa secuencia lógica dentro de lo que es el parcial. Ahora bien, también el aire lo podemos hablar en volumen, lo podemos hablar en masa, en moles y en volumen. Y cuando lo vamos a hablar en volumen, pues no hay otra forma de llevarlo de manera a forma de uso matemático, gases ideales. Si nosotros ponemos al aire en función de volumen, entonces tenemos, y el número de moles lo acabamos de ver, el aire está hacia el mol, está en que estemos muy pendientes de lo que es el métrica, porque todas deben ser consistentes. Siempre les digo, estén muy de la de unidad de lo que estén de las variables que utilizamos. Entonces, si aire volumen va a estar en metros cúbicos por hora, pues cada una de las expresiones tienen que estar en las unidades que sean consistentes. Si lo vamos a expresar y queremos utilizar la ecuación que acabamos de ver, donde tenemos los moles del gas, y lo podemos sustituir acá en lo que es el volumen de gas, entonces el volumen de gas también, pesos moleculares de la ley de gases ideales. Entonces, sí, de masa que ustedes no seguir, que las entiendan, pero si tenemos el volumen de aire, expresión el volumen 1. ¿Y qué es el volumen húmedo? Pues no, sino la realidad de los metros cúbicos de aire cuando estamos comparando el de ese aire tiene un cierto nivel de vapor. La expresión normalmente acompañar la expresión del aire. ¿Por qué? Porque si el aire es igual por la de
húmedo es idéntico. Entonces, sustituir y el aire es igual, aire seco, acá en específico del aire, podemos leer en la carta psicométrica. Este es un valor que se carta psicométrica. Con respecto a al balance de energía, tenemos el mismo aspecto. Tenemos variable de lo que estamos comentando, el aire entra seco y lo más seco posible y realmente adquiere cierta vapor de agua. Y hemos dicho, este proceso normalmente contiene una intrínseca y que este fenómeno que se sucede en la torre de es un fenómeno que involucra tanto calor latente como calor. Entonces, cuando nosotros el balance de energía, tenemos que saber que con respecto al aire seco, el balance de aire vapor de agua y el fenómeno que realmente energéticamente se produce es un fenómeno sobre el vapor de agua. ¿Por qué? Porque normalmente entonces la entalpía de mi corriente a la entalpía de seco con retenida sencillamente yo tengo que calcular la entalpía. Voy a hacer su pedazo con respecto a la entalpía correspondiente de agua, que verdad un será diferente. Como que esta es la expresión para ese modelo, para este balance de energía. Y entonces, para poder ver esta diferencia, les traje esta que me parece que es el más complejo que pude ver cuando estuve revisando la que preparé. Y bueno, ustedes ven, no debe, son cosas que no deben olvidar. En primer lugar, los estados, nosotros vamos a calcular entalpía siempre el diferencial de temperatura lo vamos respecto a la temperatura con respecto a quién es la temperatura de referencia. Normalmente las temperaturas las tomamos las tomamos de la tabla de vapor de agua. Si vamos a tomar características de la tabla de vapor de agua, no esa de nuestra temperatura de referencia de predilecta. ¿Por qué? Porque entonces tomamos la referencia del agua automática el lambda o el calor, la energía a, a la que se en el sistema. Entonces, normalmente lo que tenemos que hacer es que debemos aclarar si estado de referencia y que usted normalmente está utilizando, porque después los cálculos debe ser con su premisa inicial, usted va a resolver un ejercicio. Entonces les agradezco siempre de darme las y tenemos eh, por este les dije que presenta al piano torre, sin embargo, de agua o de vapor de
agua que contiene, sí, tener en cuenta tanto calor latente como calor sensible por efecto de la vaporización de agua de la superficie de líquido. Poder conversar más al respecto. También tenemos que hacer una suposición interviniendo. Y para eso nosotros el aire, como el vapor de agua, como el agua líquida, pues esas capacidades calóricas Sí, profe. siempre cuando ustedes van a plantear al ejercicio que estén haciendo. Es que es relativo porque necesita. Y para eso depende, tienen que tener mucho cuidado, mucho cuidado, qué es lo que verdaderamente Sí, profe. que les di, de mezcla gas-vapor. De calor sensible, o acá, la vaporización y muestra prerrogativa para lo que es la entalpía específica, no cambia. Entonces, fíjense, el lambda, en la lambda de vaporización de unidades.
en las que se estén moviendo. La entalpía del aire es igual a la entalpía del aire, calor sensible como calor latente, y la humedad absoluta, que esta carta psicométrica nos ayuda muchísimo en la búsqueda que se ocasiona en la torre de enfriamiento. En esta expresión, en los P kilocalorías por kilogramo grado centímetro, kilocalorías por kilogramo, y la, fíjense, estas son las unidades. Quiero que tengan muchísimo cuidado. Y como bien lo preguntó su compañero, en la temperatura ustedes deben aclarar cuál es la temperatura de referencia que está tomando y observar muy bien cuál es el sistema de medición que están utilizando en ese momento para no ir a tomar una temperatura. Aquí tenemos un ejercicio de torre. Y fíjense, en una torre de enfriamiento, el aire entra en las siguientes condiciones. El aire se alimenta a una temperatura de bulbo seco, que es la temperatura que se toma del ambiente, de 23 grados centígrados, y una humedad relativa de 27%, con un gasto de 400 kilomol por hora. Fíjense las unidades, hay que ir viendo qué es lo que me dan y cómo me lo dan. Mientras que sale de la torre a una temperatura de 35 grados centígrados, temperatura de bulbo seco, porque si me dice la torre a una temperatura de 35, ya yo sé que es bulbo seco. Y una temperatura de bulbo húmedo. Entonces, yo quiero preguntar acá. La idea es calcular el calor que cede o absorbe el aire, o cede o absorbe. ¿Qué creen ustedes que el aire hace? ¿Lo cede o lo absorbe? Pregunto. ¿Cómo me doy cuenta que el aire cede o absorbe calor? Es una buena pregunta. Profe, me parece que absorbe calor porque sale a una temperatura superior a la que entra. Perfecto. ¿Y cómo lo haría usted? ¿Cómo lo demuestra en su resolución del problema? ¿Cómo demuestra usted que el aire toma calor? A través de las entalpías, Claro, el calor debería dar positivo. claro. A través de la entalpía, esta entalpía debería ser mayor que esta. Si no, no estamos bien. Y también hay que calcular la cantidad de vapor que se incorpora al aire, o sea, la cantidad de agua. Hablé con Pau. Sí, profe, con Pau. Pau Sánchez. Sí. Uh-huh. Ya conozco algunas voces. Preocúpense a los que no les conozco la voz. Tienen que empezar a intervenir en clase, porque hay gente que no le conozco la voz. Fíjense, los aliento a que busquen sus tutoriales, los revisen, hagan preguntas en clase. Las preguntas también son evaluadas. Cuando ustedes no intervienen, no me dan respuesta de algo, pero ustedes preguntan aspectos de valor,
lo que sea que pregunten, siempre van a tener un positivo, porque una pregunta es mucho más valiosa que una respuesta en muchas ocasiones, porque hay preguntas que son muy inteligentes y que llevan a la clase a otro nivel. Y eso yo siempre lo espero. Y este semestre los veo así como un poquito rezagaditos. Entonces los invito a que le den más valor agregado a esta materia, porque esta materia tiene mucha tela que cortar. Y sus preguntas siempre van a ser para enriquecer la clase. Entonces, fíjense, tenemos en esta torre, tenemos un aire que entra a un flujo molar, tenemos nuestra temperatura de bulbo seco y nuestra humedad relativa. ¿Qué opinan de esta humedad relativa? A mí me parece que está un poquito baja, o sea, Un poquito. sí, un poquito, o sea, está en 27%, ¿Con entonces esa quién es la hablo? ¿Con cantidad Mari de Carmen? vapor de agua contenida. Sí, profe. Bueno, y a ver, ¿quién me dice cuál sería, o Mari Carmen, para ti, cuál sería un valor aceptable? ¿Hasta cuándo sería un valor aceptable de humedad relativa si yo quiero que haya alta eficiencia en esa torre? Profe, bueno, a mí me parece que entre más baja esté la humedad relativa es mucho mejor. Exacto, pero aquí tenemos un 27%. ¿Qué le parece? ¿Hasta cuánto usted diría que esa humedad relativa me parece que está bien todavía? Está interesante la pregunta, la verdad. O sea, porque yo sé que entre más baja, más eficiente va a ser el enfriamiento en la torre. Sí. Sin embargo, si yo entro con una alta humedad relativa, se da el proceso, pero no va a ser tan eficiente. A ver, ¿quién más quiere opinar al respecto? Yo pienso que si supera como el 50% de humedad relativa, ya estaría disminuyendo la eficiencia de la torre. Me parece que usted me diga 50, sí, sin embargo, bien interesante, porque eso depende mucho, es un resultado, es un valor que puede ser esperado, así luzca como alto. Sin embargo, como dice Mari Carmen, yo conservadoramente me vendría como a 30, 35, conservadoramente. Pero yo pudiera tener un aire al 50% si la escala de enfriamiento del agua líquida no fuera alta. ¿Qué digo yo? El rango que debe cubrir esto. Ustedes saben que el rango es esa diferencia de temperatura que voy a obtener entre el agua caliente y el agua fría, que es el trabajo real de la torre. Y les dije que normalmente estas torres no tienen rangos muy grandes. La diferencia de temperatura que yo normalmente logro con estas torres no es muy grande, ¿no? No es que se logran muy frío y tampoco es que entra demasiado caliente la temperatura. Entonces siempre son 30 grados, 40, máximo 40 grados, por allí están las cosas, 20 pueden ser. Entonces, cuando ese rango no es muy grande, pues de repente la humedad relativa de 40 a 50 me funciona. Eso no tiene receta de cocina, como dicen. Eso depende de lo que usted tenga en las manos en ese momento y usted tenga que evaluar y analizar. ¿Me explico? Pero, o sea, si yo tengo una humedad relativa de 50%, va a depender de mi temperatura. ¿O estoy entendiendo mal? No que dependa de la temperatura, sino que depende de la condición de operación de la torre, porque no podemos ser absolutos. Lo más bajo posible, esa torre va a tener muchísima oportunidad. Esta torre tiene mucha oportunidad de hacer un gran trabajo. Puede ser que el agua entre muy caliente y yo pueda lograr llevarla a muy fría. Pero hay procesos, como les dije, hay torres que son pequeñitas, hay torres que son pequeñitas, que hacen un trabajo muy discreto, como el dibujo ese que les mostré, que me decía Luna que dónde estaba el empaque estructurado, porque ni siquiera tiene un empaque estructurado de cuerpo completo de la torre, sino apenas aquellas plaquitas que se veían en el laterales, ¿se acuerdan? Esas son torrecitas
que se diseñan para trabajos muy puntuales y necesariamente no tienen gran trabajo. La diferencia de temperatura del agua que se logra es pequeñita, el rango que hay entre el agua caliente y el agua fría. Entonces, son procesos donde muy probablemente si yo puedo tener un aire a 10% de humedad relativa, a 15, a 20, sería maravilloso porque esa torre trabajaría isofacto, inmediata. Pero puede ser que esté en un lugar donde el aire no es tan sano, no es tan seco, sino que es un aire más húmedo. O que esa misma torre que trabaja súper bien cuando está en verano, le llegue el invierno, como habíamos dicho. Entonces, una torre con un aire en invierno muy 60 de humedad relativa en la operación y muy húmedo. Todavía le queda 70, 80, pero no, de repente es funcional, de 50, porque cuenta para de 50, cuenta ocioso, porque el requerimiento no es tan grande de la torre como tal. No me malinterpreten, pero yo quiero que vean la realidad. Eso a veces complica la vida de las cosas. De la misma torre. Profe, una pregunta. ¿Y una torre de enfriamiento? ¿Cuál sería la humedad relativa promedio? Muchacho, aquí la humedad relativa, por ejemplo, en José, es con las temperaturas tan grandes que tiene ese ambiente, porque es ambiente de, de mucha incidencia solar. Pero en la madrugada, por ejemplo, ese aire cambia las condiciones. Puede que suba más bien la humedad por el efecto de que está muy cerca del mar. O sea, de todo eso se debe estudiar. El aire está mucho más frío en las noches. Yo trabajé en José, en muelle, y es impresionante el clima de un muelle. En el día súper caluroso, en la noche súper frío. Hay que usar chaqueta, hay que protegerse, porque la humedad aumenta muchísimo. Entonces es impresionante los cambios que tiene el aire en un lugar así, y así como trabaja en el día con una humedad relativa bajísima, en la noche trabaja con una humedad relativa mucho más alta y sin embargo hace el trabajo. ¿Por qué? Porque lo que tiene como exigencia la torre puede darlo tanto con la humedad relativa baja o con la humedad relativa un poco más elevada, no muy elevada. Si usted se pasa de 60, 70% de humedad relativa, ya va a tener problemas operacionales porque es más difícil producir el fenómeno. Pero como les decía, yo puedo tener un lugar donde hay demasiado invierno fuerte, la humedad relativa es muy alta, que hacer una torre más alta. Ahora lo vamos a hablar aquí en diseño de torre. Yo necesito una torre más alta. ¿Por qué? Porque el aire es mucho más, mucho más difícil con la humedad relativa tan alta. Es mucho más difícil que el aire logre el objetivo en un primer tramo corto. Y necesito aumentar las dimensiones de la torre, pero tengo aire. Y el aire, ustedes tienen que dejar de pensar en lo ideal, de que yo les voy a dar este enunciado y el enunciado se queda así, la temperatura siempre va a ser 23 y la humedad relativa siempre va a ser 27%. Mentira, mentira, porque yo puedo estar en invierno, en verano, yo puedo estar en el día, tienen una temperatura promedio día
alta y se cambia de uno a otro grado de vez en cuando. Entonces, ¿estamos claros? Profe, entonces una posible solución cuando yo estoy en estación alta. No, usted tiene que saber todos los comportamientos del aire durante difícil. Para ese calcula usted la torre. Y si la torre funciona para ese, también va a funcionar para cuando el aire es más eficiente. Es más, cuando no haya la condición crítica en el aire. ¿Estamos claros? Hasta aquí porque tengo clase con Opus 2. ¿Estamos? Voy a dejarlo hasta aquí, mucho de lo que les voy a dar, porque necesito que adelanten eso. ¿Para qué? Para que vengan mucho más duchos, entiendan mejor y por favor dedíquenle un ratico al tutorial. A los tutoriales, porque les envié varios, pero al menos el primero que les mandé, ese es crucial. Para lo que es diseño de torres, les recomendé para diseño de torres de enfriamiento, porque es mejor que ustedes se va a complicar el negocio. Y recuerden que el examen ya es el 30. ¿Estamos claros? Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Sí, profe. Gracias, Dios los bendiga. Gracias, profe. Un placer, escucharlos Buenas tardes. y va a ser un placer Amén. verlos el 30. Ah, se me olvidaba, tenemos que ya comenzar las defensas de los proyectos. ¿Hasta cuándo es la clase? ¿Son las clases? ¿Hasta cuándo? ¿Qué fecha? 17 de marzo, creo. Bueno, yo les había dicho, no sé si recuerdan, que sería bueno que se pusieran de acuerdo, consigan un lugar donde podamos hacer las presentaciones presenciales, de manera que yo pueda realmente observarlo y darles mejores recomendaciones para su perfil profesional como ingenieros que venden tecnología o que venden ingeniería. Y eso solamente se logra viéndolos, que podamos realmente interactuar de manera presencial. Pero como no se puede hacer en la universidad, hay que buscar dónde hacerlo. Pónganse de acuerdo, busquen la manera de hacerlo, hagan algo formal, porque esas experiencias es bueno que las vivan, que puedan ustedes defenderse ahí con toda la gente y que puedan defender sus criterios y que pueda realmente realizarse el trabajo que ustedes son capaces de hacer desde el punto de vista de ingeniería. Les agradezco que ya vayan puliendo sus presentaciones y que podamos realmente fijar esas fechas. Inmediatamente presentemos el primer parcial y después del primer parcial vemos secado y vemos las otras operaciones unitarias para hacer el segundo parcial. Pero ya tenemos que hablar del tiempo que vamos a dedicar a las presentaciones magistrales. Recuerden que para esa solamente tienen 40 minutos cada equipo y pueden presentar varios equipos el mismo día. Entonces podemos citarnos y hacer un maratón para que ustedes son pocos, realmente pudiéramos hacer con 2 citas, podemos hacer todos los equipos. Váyanse planificando, por favor. ¿Estamos claros? Sí, Está bien, profe. Defensa de proyectos se llama. Sí, profe, está bien. Ok, gracias. Dios los bendiga. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Dale, profe, chao, pues. Chao, profe, cuídese. Muchas gracias. Chao. Chao.